Papá, tú no estás adecuado para cenar con los padres de Verónica esta noche. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Diego me dijo ayer por la tarde. Después de 67 años de vida, mi propio hijo me rechazaba como si fuera un estorbo. Entonces me quedé en casa, encendí la televisión para distraerme, y ahí estaba, el noticiero mostrando que mi empresa había roto todos los récords en el mercado bursátil. A la mañana siguiente, Diego, Verónica y sus padres millonarios estaban en mi puerta, listos para verme. Pero lo que no sabían es que ya era demasiado tarde. Quédate hasta el final porque esta historia te va a enseñar que a veces la justicia llega cuando menos la esperas. Todo comenzó hace 3 años, cuando Diego se casó con Verónica. Desde el primer momento supe que mi lugar en su vida iba a cambiar para siempre. Verónica venía de una familia con millones de dólares. Su padre Pedro era dueño de una cadena de hoteles de lujo y su madre Isabella coleccionaba joyas como si fueran medallas de honor. Tenían esa arrogancia que solo da el dinero heredado, esa forma de mirar que te convierte en invisible. Recuerdo perfectamente la primera vez que los conocí en la boda. Isabella me extendió su mano con guantes blancos como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Pedro apenas movió la cabeza en mi dirección. Y Diego, mi propio hijo, se disculpaba por mí como si fuera una mancha en su traje perfecto. Mi padre es muy sencillo, les decía, como si la sencillez fuera una enfermedad vergonzosa. Pero yo no siempre fui el hombre invisible que soy ahora. Hace 40 años, cuando mi esposa Rosalía estaba viva, todo era completamente diferente. Ella veía en mí algo que nadie más podía ver. Franco, me susurraba mientras acariciaba mi rostro cansado después de largas jornadas de trabajo, tú tienes un fuego interior que un día va a brillar más que todas sus joyas juntas. Algún día van a venir a buscarte. Rosalía murió hace 10 años, pero cada palabra suya siguió viviendo en mi corazón como una profecía esperando cumplirse. Después de perder a Rosalía, Diego cambió completamente conmigo. El niño que corría a mis brazos gritando «Papá llegó», se convirtió en un extraño que medía cada palabra antes de dirigirse a mí. Los domingos familiares se transformaron en exámenes donde él evaluaba si Franco era lo suficientemente presentable para su nueva vida de lujo. La primera gran puñalada llegó en el cumpleaños de Isabella. Diego me llamó exactamente 48 horas antes del evento. «Papá, creo que es mejor que no vengas. Van a estar personas muy importantes y tu ropa no es la adecuada para ese ambiente», me dijo con esa voz fría que había perfeccionado desde su matrimonio. Pero yo sabía que no era por la ropa. Era pura vergüenza. Se avergonzaba de tener un padre como yo. Esa noche me quedé solo en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, viendo las noticias mientras imaginaba a todos brindando con copas de cristal que costaban más que mi sueldo mensual. Me pregunté qué excusa habría inventado Diego para explicar mi ausencia. Mi padre está enfermo, tuvo que trabajar, no se sintió bien. Cualquier mentira era mejor que admitir que se avergonzaba de mí. Pero esa exclusión fue apenas la primera gota de una lluvia de humillaciones que durarían años. Navidades elegantes donde Franco no cabía. Cumpleaños exclusivos donde mi presencia bajaría el nivel. Aniversarios donde mi hijo prefería que yo fuera invisible. Cada rechazo era como recibir una bofetada en cámara lenta. El segundo golpe devastador llegó cuando nació mi único nieto. Pensé ingenuamente que un bebé me daría una segunda oportunidad de pertenecer a esa familia. Llegué al hospital privado más caro de la ciudad con un regalo que había comprado con mis ahorros, un oso de peluche que me había costado 2 semanas de trabajo extra. Pero Diego me interceptó en el lobby de mármol antes de que pudiera subir. «Papá, los padres de Verónica están arriba con toda su familia. Si te ven van a pensar que...». No terminó la frase, pero sus ojos lo dijeron todo. Se avergonzaba de que yo fuera su padre. Esa noche lloré como no lloraba desde el funeral de Rosalía. Lloré por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora me trataba como a un extraño indeseable. Lloré por los abrazos de mi nieto que probablemente nunca recibiría. Lloré por ser un fantasma en mi propia familia. Pero mientras Diego construía murallas para mantenerme alejado, yo estaba construyendo algo en silencio. Algo que pronto haría temblar los cimientos de su mundo perfecto. Porque la vida, querido amigo, siempre encuentra la forma de hacer justicia. Y mi venganza silenciosa apenas estaba comenzando. Los rechazos se volvieron una rutina tan predecible como el amanecer. Cada vez que había una celebración importante en la vida de Diego, yo recibía la misma llamada fría 2 días antes. «Papá, esta vez será mejor que no vengas. Es gente muy sofisticada y tú no encajarías». Su voz sonaba como la de un ejecutivo despidiendo a un empleado inútil.
Pero lo que más me dolía no eran sus palabras, sino la facilidad con la que las decía, como si rechazar a su propio padre fuera lo más natural del mundo. Mi mente viajó 40 años atrás, cuando Diego tenía apenas 5 años y Rosalía aún llenaba nuestra casa con su risa cristalina. En aquella época vivíamos en una casita humilde en las afueras de la ciudad, pero era nuestro reino. Diego corría por los pasillos gritando: papá, papá, mira lo que hice, y me mostraba sus dibujos donde siempre aparecíamos los tres juntos, él, Rosalía y yo, tomados de la mano bajo un sol amarillo gigante. Franco, me decía Rosalía mientras preparaba la cena con esos ingredientes sencillos que ella convertía en banquetes, nuestro hijo va a ser alguien importante en la vida, pero nunca debe olvidar de dónde viene. Ella acariciaba la cabeza de Diego mientras él hacía sus tareas en la mesa de madera que yo mismo había construido con mis manos. Prométeme que siempre le vas a recordar que el amor de familia vale más que todo el oro del mundo. Qué equivocada estaba mi querida Rosalía. Diego no solo había olvidado de dónde venía, sino que ahora actuaba como si ese lugar fuera una mancha que había que borrar para siempre. Cuando ella murió de cáncer, después de una batalla de 2 años que nos quebró económicamente pero nunca espiritualmente, Diego tenía 17 años. Yo pensé que su dolor nos uniría más. Pero fue exactamente lo contrario. La muerte de Rosalía cambió a Diego de maneras que yo tardé años en comprender. De repente se volvió obsesivo con el dinero, con el estatus, con salir de pobre como él decía. Empezó a avergonzarse de nuestra casita, de mi trabajo como técnico en reparaciones, de mi ropa sencilla. Papá, los padres de mis amigos son doctores, abogados, empresarios. ¿Por qué tú no puedes ser como ellos?, me preguntaba con esa crueldad involuntaria que solo pueden tener los adolescentes heridos. Yo trabajaba 18 horas diarias para pagar sus estudios universitarios. Reparaba televisores, lavadoras, refrigeradores. Mis manos se llenaron de cicatrices y callos, pero cada dólar que ganaba lo invertía en el futuro de Diego. Cuando se graduó de administración de empresas, lloré de orgullo en la ceremonia. Pero él apenas me dirigió la mirada. Sus nuevos amigos universitarios lo habían convencido de que tener un padre técnico era algo de lo que había que avergonzarse. El día que conoció a Verónica, supe inmediatamente que las cosas empeorarían. Ella llegó a nuestra casa en un auto que costaba más que todo lo que yo había ganado en 5 años. Miró nuestros muebles humildes como si fueran basura. Habló conmigo en ese tono condescendiente que usan las personas ricas cuando quieren parecer amables pero en realidad te están despreciando. «¿Qué casa tan pintoresca, señor Franco?», me dijo mientras se secaba discretamente las manos después de saludarme. Diego estaba completamente hipnotizado por ella. Por primera vez en años lo vi sonreír genuinamente, pero esa sonrisa no era para mí. Era para ella, para su mundo, para todo lo que yo no podía darle. «Papá», me dijo esa noche después de que Verónica se fuera, «tengo que pedirte algo muy importante. Cuando Verónica venga otra vez, por favor no menciones en qué trabajas. Dile que eres consultor o algo así». Esa petición me atravesó el corazón como una lanza de hielo. Mi propio hijo me estaba pidiendo que mintiera sobre mi trabajo honesto, sobre las manos que lo habían alimentado toda su vida. Pero lo hice. Por amor, por no perderlo completamente, acepté ser un mentiroso en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Diego empezó a trabajar en una empresa de inversiones. Sus nuevos colegas venían de familias adineradas y él se esforzaba desesperadamente por encajar. Cambiaron nuestras cenas de los domingos a reuniones cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que prácticamente desaparecieron. Cuando me invitaba, siempre era con condiciones. «Papá, por favor ponte tu mejor camisa. Papá, no hables mucho. Papá, si alguien pregunta, di que eres empresario retirado». Cada condición era una pequeña muerte. Pero el golpe definitivo llegó cuando anunció su compromiso con Verónica. La familia de ella organizó una cena para conocer a la familia del novio. Diego me llamó 3 días antes con esa voz que ya conocía tan bien. «Papá, he estado pensando y creo que será mejor que no vayas. Los padres de Verónica son muy estrictos con el protocolo y tú no conoces esas reglas sociales». «Pero Diego», le dije con la voz quebrada, «soy tu padre. ¿Cómo voy a faltar a algo tan importante?». Su respuesta fue como recibir una bofetada con guante de hierro. «Papá, tienes que entender que hay niveles sociales diferentes. Ellos no van a comprender tu situación. Será más fácil para todos si no estás presente». Esa noche me senté en el sillón donde Rosalía y yo solíamos ver películas los viernes, y hablé con su fotografía como si estuviera viva. «Rosalía, mi amor, nuestro hijo se está convirtiendo en alguien que tú no reconocerías.
Se avergüenza de mí, de nosotros, de todo lo que fuimos. Las lágrimas empañaron sus ojos sonrientes en la foto, pero juro que escuché su voz susurrándome: Franco, la verdad siempre sale a la luz. Ten paciencia. No fui a esa cena. Diego se casó con Verónica en una ceremonia que costó más de $100,000, donde yo fui presentado como Franco, un empresario retirado que prefiere mantener un perfil bajo. Bailé una sola pieza con la novia por protocolo, pero durante toda la noche me sentí como un actor representando un papel que no entendía. Después de la boda, las cosas empeoraron aún más. Diego y Verónica se mudaron a una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Mis visitas se redujeron a llamadas telefónicas esporádicas donde él me ponía al día sobre su vida como si fuera un conocido lejano. Todo bien por acá, papá. Verónica está embarazada. Los negocios van bien. Hablamos pronto. Pero yo tenía un secreto que Diego nunca supo. Mientras él construía su nueva vida de mentiras, yo había empezado algo que cambiaría todo para siempre. Mientras Diego perfeccionaba el arte de avergonzarse de mí, yo guardaba un secreto que ni él ni su preciosa familia política podían imaginar. 3 años antes de su boda, un amigo de toda la vida llamado Jairo había llegado a mi casa con una propuesta que sonaba completamente descabellada. Franco, me dijo mientras bebíamos café en mi cocina humilde, tengo una idea que va a sonar loca, pero escúchame hasta el final. ¿Qué tal si en lugar de reparar aparatos viejos, empezamos a comprar aparatos rotos, los reparamos y los revendemos? Al principio me reí. Jairo siempre había sido el soñador del barrio, el tipo que creía que podía hacerse millonario vendiendo helados en invierno. Pero algo en sus ojos esa tarde me hizo prestar atención. No me estás entendiendo, Franco. No hablo de 5 o 10 aparatos. Hablo de volumen industrial. Compramos por lotes, reparamos en masa, vendemos con garantía. Es un negocio que nadie está haciendo bien en esta ciudad. Le dije que lo pensaría. Pero esa noche, acostado en mi cama matrimonial donde ya solo dormía yo, no podía quitarme la idea de la cabeza. Rosalía siempre me había dicho que yo tenía manos de oro, que podía arreglar cualquier cosa que estuviera rota. Excepto el corazón de nuestro hijo, pensé amargamente. Una semana después llamé a Jairo. Hagámoslo, le dije. Pero empezamos pequeño. No tengo mucho dinero para apostar. Mentía. Tenía los ahorros de toda una vida guardados en el banco, pero Diego me había enseñado a ser desconfiado. Si mi propio hijo se avergonzaba de mí, ¿por qué debía confiar en alguien más? Empezamos con $500 cada uno. Compramos nuestro primer lote de televisores dañados en una subasta gubernamental. 20 aparatos que parecían completamente muertos. Trabajamos día y noche en el garaje de mi casa, ese mismo garaje donde Diego solía jugar cuando era niño. 18 de los 20 televisores volvieron a la vida bajo nuestras manos expertas. Los vendimos a pequeñas tiendas de electrodomésticos con una ganancia del 200%. En un mes habíamos triplicado nuestra inversión inicial. Jairo saltaba de felicidad como un niño, pero yo me mantuve serio. Esto es solo el comienzo, le dije. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Para cuando Diego se casó con Verónica, nosotros ya habíamos procesado más de 1000 aparatos. Habíamos contratado a 2 técnicos más y alquilado una bodega pequeña en la zona industrial. Diego nunca preguntó por qué su padre jubilado salía tan temprano todas las mañanas y regresaba tan tarde. Estaba demasiado ocupado construyendo su nueva identidad como para preocuparse por la mía. Los primeros 2 años fueron una montaña rusa emocional. Había semanas donde ganábamos $5,000 y otras donde perdíamos 3,000 por un lote de aparatos que no pudimos reparar. Pero algo extraño estaba pasando conmigo. Por primera vez desde la muerte de Rosalía, tenía un propósito que me levantaba cada mañana con energía. No era solo por el dinero. Era por la sensación de construir algo con mis propias manos. Franco, me dijo Jairo una tarde mientras revisábamos las ganancias del mes, creo que encontraste tu verdadera vocación. No eras técnico, eras empresario y no lo sabías. Sus palabras me recordaron a Rosalía. Ella siempre insistía en que yo tenía potencial para cosas más grandes. Los grandes ríos empiezan siendo arroyitos, me decía. Tu momento va a llegar. Pero mi momento parecía estar llegando justo cuando Diego me empujaba más lejos de su vida. El día que nació mi nieto, yo estaba en la bodega reparando un lote de lavadoras industriales que habíamos comprado a un hotel en quiebra. Cuando Diego me llamó para decirme que no podía subir a conocer al bebé porque había mucha gente importante,
yo tenía las manos llenas de grasa y el corazón lleno de ambición. Esa noche, después de la humillación en el hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Jairo, le dije al día siguiente, quiero expandir el negocio. Quiero dejar de ser pequeños y convertirnos en algo grande. Él me miró con preocupación. Franco, estamos bien como estamos. ¿Para qué arriesgar? Pero yo ya no estaba pensando en estar bien. Estaba pensando en demostrar algo. Invertí mis ahorros completos en el negocio. $50,000 que había guardado toda mi vida para emergencias. Compramos un terreno más grande, contratamos 10 empleados más, y empezamos a hacer algo que nadie más estaba haciendo. No solo reparábamos aparatos domésticos, sino que también comprábamos maquinaria industrial dañada de fábricas cerradas. El primer gran golpe llegó 6 meses después. Una empresa textil había quebrado y estaba rematando toda su maquinaria. Eran equipos que costaban millones de dólares nuevos, pero estaban vendiéndolos como chatarra porque tenían fallas eléctricas complejas. Compré todo el lote por $30,000. Jairo pensó que me había vuelto loco. Franco, esas máquinas son demasiado complicadas. No sabemos repararlas. Pero yo sabía algo que él no sabía. Durante todos esos años reparando aparatos pequeños, había estado estudiando por las noches. Cursos online, manuales técnicos, videos de YouTube. Mi cerebro de 60 años absorbía conocimiento como una esponja sedienta. Jairo, le dije mientras examinaba las máquinas industriales, una máquina es una máquina. Solo es cuestión de entender cómo piensa. Me tomó 3 meses, pero logré reparar 8 de las 10 máquinas textiles. Las vendí a una fábrica en expansión por $200,000. En una sola operación había ganado más dinero del que Diego ganaba en 2 años en su trabajo corporativo. Pero él no tenía idea. Las humillaciones continuaron. Diego seguía excluyéndome de cada evento importante, seguía inventando excusas para que yo no conociera a su hijo, seguía tratándome como si fuera una vergüenza familiar. Cada rechazo añadía combustible al fuego que ardía en mi pecho. Algún día, me prometía en silencio, van a venir a buscarme. Pero para entonces será demasiado tarde para sus disculpas. El negocio siguió creciendo. Compramos maquinaria de hospitales cerrados, equipos de construcción averiados, sistemas de aire acondicionado industriales que parecían irreparables. Mi reputación se extendió por toda la región. Empresarios que antes no me hubieran dirigido la palabra ahora me llamaban personalmente para consultar sobre equipos dañados. Pero Diego vivía en su burbuja de cristal, completamente ajeno a la transformación de su padre. Para él, yo seguía siendo el técnico jubilado que vivía de una pensión miserable. Cuando me veía llegar a las raras visitas familiares en mi camioneta vieja, nunca se preguntaba por qué había manchas de grasa diferentes, porque mis manos olían a maquinaria industrial, porque recibía llamadas de números que él no reconocía. La última gran humillación llegó exactamente hace una semana. Diego me llamó para invitarme al cumpleaños de mi nieto de 2 años. Por un momento pensé que finalmente me iba a incluir en algo importante. Pero sus siguientes palabras me bajaron de la nube de un golpe brutal. Papá, puedes venir, pero va a estar la familia de Verónica completa. Por favor, solo quédate en un rincón y no hables mucho. Especialmente no menciones tu trabajo de técnico delante de Pedro. Él es muy clasista con esos temas. Fui a esa fiesta sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Vi a mi nieto de lejos, jugando con juguetes que costaban más que mi sueldo mensual de hace 10 años. Isabella y Pedro me saludaron con esa sonrisa falsa que reservan para la gente que consideran inferior. Diego me presentó como mi padre, que está jubilado y lleva una vida muy tranquila. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que mientras estaban celebrando con champán de $300 la botella, yo tenía en mi teléfono mensajes de 3 empresas multinacionales que querían comprar mi compañía. Lo que no sabían es que el técnico jubilado que despreciaban había construido un imperio silencioso que pronto sacudiría todos sus prejuicios. La venganza más dulce es la que llega cuando menos la esperan. La semana después del cumpleaños de mi nieto fue la más intensa de toda mi vida empresarial. 3 compañías multinacionales habían puesto sus ojos en mi empresa. La primera era Techno Global, una corporación alemana especializada en maquinaria industrial que facturaba más de $2,000 millones anuales. Su representante, un hombre serio llamado Klaus Mueller, llegó a mi bodega en un Mercedes negro que costaba más que mi casa. Señor Franco, me dijo mientras examinaba nuestras instalaciones, su reputación ha llegado hasta nuestras oficinas en Berlín. Lo que usted ha logrado en 5 años es extraordinario. Queremos hacer una propuesta seria.
Klaus había investigado cada operación que habíamos realizado. Sabía exactamente cuánto dinero habíamos movido, cuántos empleados teníamos, cuál era nuestro margen de ganancia mensual. La segunda empresa era Industrial Max, una corporación japonesa que se especializaba en adquisiciones de empresas pequeñas con potencial de crecimiento exponencial. Su representante, una mujer elegante llamada Akiko Tanaka, llegó con una carpeta llena de números que me hicieron temblar las manos. Señor Franco, según nuestros análisis, su empresa tiene el potencial de facturar $50 millones anuales en 3 años. Queremos ser parte de ese crecimiento. La tercera propuesta vino de American Tech Solutions, una empresa estadounidense que había construido un imperio comprando pequeñas empresas familiares y convirtiéndolas en gigantes corporativos. Su CEO, Robert Harrison, voló personalmente desde Nueva York para conocerme. Franco, me dijo con esa confianza que solo tienen los multimillonarios, usted ha creado algo único. No solo repara máquinas, sino que ha creado un ecosistema completo de recuperación industrial. Eso vale mucho dinero. Mientras estas conversaciones sucedían en mi mundo empresarial, Diego seguía tratándome como si fuera invisible. La ironía era tan perfecta que parecía una broma del destino. Mi hijo me excluía de su vida por considerarme socialmente inadecuado, mientras los empresarios más importantes de 3 continentes diferentes competían por mi atención. Jairo no podía creer lo que estaba pasando. Franco, me dijo una tarde mientras revisábamos las 3 propuestas sobre mi escritorio, hace 5 años éramos 2 viejos reparando televisores en tu garaje. Ahora tienes empresarios millonarios haciendo fila para comprarte el negocio. Esto parece una película. Pero yo no estaba emocionado. Estaba calculando. Durante todas las humillaciones de Diego, había aprendido algo valioso. El momento perfecto para actuar es cuando nadie te ve venir. Jairo, le dije mientras guardaba los contratos en mi caja fuerte, todavía no es el momento. Necesito que esto llegue al nivel perfecto antes de tomar cualquier decisión. Los días siguientes fueron una locura de reuniones, negociaciones y números que crecían como avalanchas. Technoglobal ofreció $8 millones por mi empresa. Industrial Max subió la apuesta a 12 millones. American Tech llegó con una propuesta de 15 millones más un porcentaje de las ganancias futuras que podía llegar a otros 10 millones en 5 años. $25 millones. Esa cifra daba vueltas en mi cabeza como un huracán de posibilidades. Pero había algo más importante que el dinero, la oportunidad de demostrar que Franco, el técnico despreciado, había construido algo que valía más que todo lo que la familia de Verónica había heredado por generaciones. Durante esta semana de negociaciones intensas, Diego me llamó exactamente 2 veces. La primera para decirme que no podría visitarlo el domingo porque tenían compromisos sociales importantes. La segunda para pedirme que no llamara tanto porque Verónica encontraba inapropiado que su suegro los contactara sin avisar previamente. Esas llamadas fueron como recibir bofetadas mientras multimillonarios internacionales me trataban como a un igual. La contradicción era tan absurda que a veces me preguntaba si no estaba viviendo en 2 realidades paralelas. En una era Franco el invisible, el padre vergonzoso que no merecía conocer a su propio nieto. En la otra era Franco el visionario, el empresario que había creado un imperio desde la nada. La decisión final llegó el jueves de esa semana. Después de analizar todas las propuestas con un abogado corporativo que había contratado, elegí la oferta de American Tech. No solo por el dinero, sino porque Robert Harrison me garantizó algo que los otros no podían: cobertura mediática masiva. Franco, me explicó durante nuestra última reunión, cuando anunciemos esta adquisición, va a ser noticia en todos los canales financieros del continente. Su historia va a inspirar a millones de personas. Exactamente lo que necesitaba. Firmamos el contrato el viernes por la mañana. $25 millones más regalías futuras por una empresa que había empezado con $1,000 en el garaje de mi casa. Robert Harrison organizó una conferencia de prensa para el lunes siguiente. La historia del técnico que se convirtió en multimillonario, tituló el comunicado de prensa. De reparar televisores a crear un imperio industrial, la increíble transformación de Franco. Esa tarde, mientras Jairo y yo celebrábamos con una cerveza en mi oficina, recibí la llamada que había estado esperando durante 3 años. Era Diego, con esa voz formal que usaba cuando tenía que comunicar algo importante. Papá, Verónica y yo hemos decidido invitarte a cenar este domingo con los padres de ella. Será una cena elegante, así que por favor ponte tu mejor ropa. La ironía era tan perfecta que tuve que contener la risa.
Después de años de rechazos, de humillaciones, de ser tratado como una vergüenza familiar, ahora me invitaban justo cuando estaba a punto de demostrar que había construido más riqueza real que toda su familia junta. ¿Sabes qué, Diego?, le respondí con una calma que sorprendió hasta a Jairo. No creo que esté adecuado para esa cena. Creo que será mejor que me quede en casa. Podía sentir su confusión a través del teléfono. Por primera vez en años, Franco le estaba diciendo que no. Pero papá, insistió con una voz extraña, es importante para Verónica que conozcas mejor a su familia. Ellos quieren verte. Mentira. Sabía que era mentira porque conocía perfectamente esa voz. Era la misma voz que había usado para excluirme durante años. La única diferencia es que ahora necesitaba algo de mí, aunque no sabía exactamente qué. Diego, le dije con una firmeza que ni yo mismo sabía que tenía, durante años me has dicho que no estoy adecuado para su mundo. ¿Por qué habría de estar adecuado ahora? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había cortado la llamada. Papá, finalmente respondió con una voz casi suplicante, las cosas han cambiado. Nosotros hemos cambiado. Por favor, ven a la cena. Es importante. Pero yo ya había tomado mi decisión. La venganza más dulce no es la que llega gritando. Es la que llega en silencio, como una sombra que se extiende hasta cubrirlo todo. No, Diego. Me quedo en casa. Voy a ver televisión, le dije antes de cortar la llamada. Lo que Diego no sabía es que esa televisión iba a mostrarle algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra relación. El lunes por la mañana, todos los noticieros del país iban a hablar de Franco, el técnico multimillonario que había roto todos los récords empresariales del año. Y para entonces, sería demasiado tarde para sus disculpas falsas. El domingo llegó como llegan los días que cambian la historia, con una calma engañosa que esconde la tormenta que está a punto de desatarse. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante mis 67 años de vida, pero esta vez había algo diferente en el aire. Era como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento perfecto para exhalar toda la justicia acumulada durante años de humillaciones. Preparé mi café en la misma taza desportillada que Rosalía me había regalado para nuestro 10º aniversario. Para el mejor papá del mundo, decía la inscripción casi borrada por el tiempo. Mientras bebía ese café amargo, pensé en todas las mañanas que había desayunado solo en esa cocina, imaginando cómo sería tener una familia que me valorara, que me respetara, que no se avergonzara de mí. A las 3 de la tarde, Diego volvió a llamar. Su voz sonaba diferente, más ansiosa, como si algo lo estuviera presionando desde adentro. Papá, ¿estás seguro de que no quieres venir? Isabella preparó una cena especial. Dice que quiere conocerte mejor. La mentira era tan obvia que me dieron ganas de reír. Isabella había tenido 3 años para conocerme mejor. 3 años durante los cuales me había tratado como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Diego, le respondí con esa tranquilidad que da saber que tienes todas las cartas ganadoras en la mano, ya te dije que no estoy adecuado para esa cena. Voy a quedarme en casa viendo televisión. Salúdalos de mi parte. Corté la llamada antes de que pudiera insistir más. Por primera vez en años, Franco había dicho la última palabra. Me senté en mi sillón favorito, ese mismo donde Rosalía y yo habíamos visto 1000 películas dominicales. Encendí la televisión y puse el canal de noticias. Irónicamente, estaban hablando de la crisis económica que afectaba a las pequeñas empresas. Mientras muchos negocios familiares luchan por sobrevivir, decía la presentadora, mañana conoceremos la historia inspiradora de un empresario que logró convertir una pequeña reparadora en un imperio multimillonario. El teaser de mi propia historia me provocó una sonrisa amarga. Mañana, mientras Isabella y Pedro se desayunaban en su mansión, iban a ver en las noticias que el técnico inadecuado que despreciaban había construido más riqueza real que toda su familia junta durante generaciones. Pero el destino tenía preparada una sorpresa que ni siquiera yo había anticipado. A las 6 de la tarde, justo cuando Diego y su familia debían estar sentándose a su cena elegante, mi teléfono sonó. Era Robert Harrison, el CEO de American Tech Solutions, llamando desde Nueva York con una urgencia que inmediatamente captó mi atención. Franco, me dijo con esa voz entusiasmada que tienen los multimillonarios cuando huelen una oportunidad extraordinaria, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Algo inesperado ha sucedido. Una empresa china acaba de hacer una contraoferta por tu compañía que va a cambiar completamente el panorama. Mi corazón se aceleró como un motor de carreras. ¿De cuánto estamos hablando, Robert? Su respuesta me dejó sin palabras,
$45 millones, Franco. Casi el doble de lo que habíamos acordado. Pero necesitan una respuesta inmediata porque quieren anunciar la adquisición mañana mismo, junto con nuestra conferencia de prensa. $45 millones. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un remolino de posibilidades infinitas. Robert, le dije tratando de mantener la calma, ¿por qué tanto interés de repente? Su explicación me reveló algo que no había considerado. Franco, tu empresa no es solo una reparadora industrial. Sin darte cuenta, has creado un modelo de negocio revolucionario que puede replicarse en cualquier país del mundo. Los chinos lo han entendido antes que nosotros. Esa noche no pude dormir. No por los nervios, sino por la emoción de saber que todo el dolor acumulado durante años estaba a punto de transformarse en la Vindicastchen más espectacular que pudiera imaginar. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, calculando números, imaginando escenarios, planeando exactamente cómo iba a manejar lo que se venía. El lunes amaneció con ese tipo de claridad que solo tienen los días históricos. Me duché, me puse mi mejor traje, que seguía siendo humilde comparado con la ropa de Diego, pero que ahora representaba algo completamente diferente, y me dirigí a las oficinas de American Tech para la reunión más importante de mi vida. La negociación duró 4 horas. Los chinos habían enviado una delegación completa desde Beijing, encabezada por un empresario llamado Li Wei que hablaba un español perfecto y conocía cada detalle de mi empresa mejor que yo mismo. Señor Franco, me dijo mientras revisábamos los contratos, usted ha creado exactamente lo que el mercado asiático necesita. Su modelo puede generar $1.000 millones en 5 años. Al final, la decisión fue fácil. Los chinos no solo ofrecían 45 millones inmediatos, sino que me mantenían como CEO con un sueldo de 2 millones anuales y el 30% de las ganancias futuras. Robert Harrison, caballero hasta el final, me felicitó y organizó la conferencia de prensa más grande de su carrera. A las 2 de la tarde, los principales canales de televisión del país tenían sus cámaras apuntándome mientras yo firmaba el contrato más importante de mi vida. Franco Morales, anunció el presentador de noticias, de 67 años, acaba de convertirse en uno de los empresarios más ricos del país después de vender su empresa por $45 millones a un consorcio chino-estadounidense. La noticia explotó como un volcán mediático. En menos de una hora, mi teléfono había recibido llamadas de periodistas de 5 países diferentes. La historia del técnico que se convirtió en multimillonario se volvió viral en redes sociales. Los titulares competían en creatividad, del garaje a la gloria, la venganza silenciosa del empresario invisible, como un hombre humilde construyó un imperio mientras nadie miraba. Pero la cereza del pastel llegó cuando el canal de noticias más importante del país decidió transmitir un especial de 1 hora sobre mi historia. Esta noche a las 8, anunciaron, la increíble historia de Franco Morales, el hombre que demostró que el éxito no tiene edad ni apellido. Mientras manejaba de regreso a mi casa, con un cheque de $45 millones en mi bolsillo y contratos que me garantizaban ingresos millonarios por el resto de mi vida, pensé en Rosalía. Mi amor, le dije a su fotografía que llevaba en mi billetera, finalmente llegó el momento que tú siempre supiste que llegaría. El río pequeño se convirtió en océano. Llegué a mi casa a las 5 de la tarde. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de medios internacionales. Decidí apagarlo. Quería disfrutar estos últimos momentos de calma antes de que el mundo de Diego se pusiera patas arriba. Me preparé una cena sencilla, la misma que había comido durante años: arroz, frijoles y pollo. Pero esa noche sabía diferente. Sabía a victoria, a justicia, a reivindicación. A las 8 en punto, encendí la televisión y me acomodé en mi sillón para ver mi propia historia contada por periodistas que me trataban como al héroe que siempre había sido. El especial comenzó con una frase que se me quedó grabada para siempre: esta es la historia de un hombre que construyó un imperio mientras su propia familia lo consideraba invisible. Esta es la historia de Franco Morales, el multimillonario que nadie vio venir. Mientras las cámaras mostraban imágenes de mi empresa, de mis empleados hablando de mí con respeto y admiración, de empresarios internacionales elogiando mi visión, sabía que en algún lugar de la ciudad, Diego estaba viendo las noticias con la boca abierta. La venganza más perfecta no necesita gritos ni confrontaciones. Solo necesita verdad, paciencia y el momento exacto para revelar quién eres realmente. El especial de televisión sobre mi vida duró exactamente 58 minutos. 58 minutos donde Franco Morales, el técnico invisible, se convirtió en Franco Morales, el empresario visionario que había construido un imperio desde las cenizas de la humillación.
Cada minuto de ese programa era como una bofetada suave pero contundente a todos los que me habían menospreciado durante años. Los periodistas habían hecho un trabajo extraordinario investigando mi historia. Mostraron fotografías de mi pequeña casa donde todo había comenzado, entrevistas con mis primeros empleados que hablaban de mí como si fuera un padre, testimonios de empresarios que describían mis habilidades como geniales y revolucionarias. Pero lo más impactante fue cuando mostraron las cifras. $45 millones era más dinero del que la familia de Isabella había ganado en 3 generaciones de herencias. Mientras veía mi propia historia desarrollarse en la pantalla, imaginaba la cara de Diego. Podía visualizarlo sentado en su sala millonaria, con la mandíbula desencajada, tratando de procesar que su padre inadecuado acababa de convertirse en una de las personas más ricas de la región. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por un guionista con sentido del humor muy retorcido. El programa terminó con una frase que el periodista pronunció mirando directamente la cámara. Franco Morales nos demuestra que el verdadero valor de una persona no se mide por su apellido o su cuenta bancaria heredada, sino por su capacidad de crear algo de la nada. Esta noche, millones de personas conocieron al hombre que su propia familia no supo valorar. Apagué la televisión y me quedé sentado en el silencio de mi casa. Por primera vez en 10 años, ese silencio no se sentía como soledad. Se sentía como paz. Como la calma que llega después de una tormenta que finalmente ha pasado. Mi teléfono siguió sonando durante toda la noche, pero decidí mantenerlo apagado. Sabía exactamente quién iba a llamar y qué iban a decir. La primera llamada llegó a las 6:15 de la mañana del martes. Era Diego, con esa voz quebrada que no le había escuchado desde el funeral de su madre. Papá, me dijo con un temblor que trató de disimular, acabamos de ver las noticias. ¿Es verdad? ¿Realmente vendiste una empresa por 45 millones? Su incredulidad era tan genuina que por un momento sentí pena por él. Sí, Diego, le respondí con la tranquilidad de quien finalmente puede decir toda la verdad. Es verdad. Llevo 5 años construyendo esa empresa mientras tú me excluías de tu vida por considerarme inadecuado. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Papá, nosotros, nunca supimos, tartamudeó como un niño que acaba de ser descubierto mintiendo. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Su pregunta me provocó una risa amarga. ¿Cuándo, Diego? ¿Entre una exclusión y otra? ¿Entre una humillación y la siguiente? ¿Cuándo exactamente debía haberte contado sobre mi empresa si nunca tenías tiempo para escuchar a tu padre inadecuado? La segunda llamada llegó 30 minutos después. Era Verónica, tratando de sonar casual pero con esa urgencia desesperada que tienen las personas cuando se dan cuenta de que han cometido un error irreparable. Suegro, me dijo con una dulzura que nunca había usado conmigo, qué maravillosa sorpresa saber de su éxito. Mamá y papá quieren invitarlo a almorzar hoy para celebrar sus logros. Dile a tus padres, le respondí con una cortesía helada, que agradezco la invitación, pero no me siento adecuado para ese almuerzo. Creo que será mejor que me quede en casa. Usé exactamente las mismas palabras que Diego había usado conmigo durante años. La ironía no pasó desapercibida. La tercera llamada me sorprendió. Era Isabella, la misma mujer que durante 3 años me había tratado como si fuera un mueble viejo que estorbaba en las reuniones familiares. Ahora su voz sonaba melosa, llena de esa falsa calidez que usan las personas ricas cuando necesitan algo. Franco, querido, me dijo como si fuéramos amigos de toda la vida, Pedro y yo estamos organizando una cena especial en su honor. Queremos presentarlo con nuestros amigos empresarios. Estamos muy orgullosos de tenerlo en la familia. Isabella, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, durante 3 años ustedes tuvieron la oportunidad de conocer al verdadero Franco. Eligieron no hacerlo. Mi valor no cambió ayer. Solo cambió su percepción de mi valor. Y eso dice mucho más sobre ustedes que sobre mí. Las llamadas siguieron llegando toda la mañana. Pedro, tartamudeando disculpas que sonaban ensayadas. Diego otra vez, ahora con Verónica en el altavoz, los dos tratando de sonar naturales mientras me explicaban que siempre habían sabido que yo era especial y que las diferencias del pasado eran solo malentendidos. Cada llamada era más patética que la anterior. A las 2 de la tarde decidí salir a almorzar a un restaurante del centro. Necesitaba aire fresco y quería ver cómo se sentía caminar por la ciudad siendo Franco Morales, el multimillonario, en lugar de Franco Morales, el técnico invisible. La diferencia fue inmediata y reveladora.
El mesero me reconoció de la televisión y me trató como a una celebridad. El gerente del restaurante vino personalmente a mi mesa para felicitarme por mi éxito. Otros comensales me pidieron fotografías y autógrafos. En una sola hora, recibí más respeto y admiración de extraños completos que el que había recibido de mi propia familia en años. Mientras regresaba a mi casa, reflexioné sobre lo absurdo de la naturaleza humana. Yo seguía siendo exactamente la misma persona que había sido el domingo por la mañana. Tenía las mismas manos callosas, la misma risa, los mismos valores, los mismos recuerdos. La única diferencia era un número en mi cuenta bancaria y una historia en los medios de comunicación. Pero para el mundo, y especialmente para mi familia, yo me había transformado de la noche a la mañana en alguien completamente diferente. Mi teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Ahora eran periodistas internacionales, ofertas de inversión, invitaciones a conferencias empresariales, propuestas de sociedades. El mundo de los negocios me había abierto sus puertas de par en par, mientras que mi familia tocaba desesperadamente a las mismas puertas que ellos habían cerrado para mí. A las 5 de la tarde, Diego apareció en mi casa sin avisar. Lo vi llegar por la ventana, caminando nerviosamente hacia mi puerta con esa postura encorvada que tenía cuando era niño y había hecho algo malo. Llevaba un traje que costaba más que mi primer auto, pero se veía más pequeño que nunca. Toqué el timbre 3 veces antes de que yo abriera. Cuando finalmente lo hice, me encontré cara a cara con un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, y sus manos temblaban ligeramente. «Papá», me dijo con una voz que era medio susurro, medio súplica, «necesitamos hablar». Diego estaba parado en mi puerta como un vendedor rechazado que intenta una última oportunidad. Sus ojos evitaban los míos, mirando hacia el suelo, hacia las plantas, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Era la primera vez en años que lo veía genuinamente vulnerable, despojado de esa arrogancia que había perfeccionado desde su matrimonio con Verónica. «Pasa», le dije sin emoción en la voz. No era una invitación cálida. Era más bien la cortesía básica que le darías a cualquier extraño que toca tu puerta. Él caminó hacia mi sala con pasos inseguros, como si estuviera pisando terreno minado. Se sentó en el borde del sofá, con la postura tensa de alguien que no está seguro de ser bienvenido. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «yo no sabía, nunca imaginé. ¿Cómo es posible que tuvieras una empresa tan grande y nunca nos dijeras nada?» Su pregunta tenía esa indignación inocente de los niños que no entienden por qué los adultos les ocultan información importante. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto mi propia historia en televisión la noche anterior, y lo miré con la calma que da tener todas las respuestas. «Diego», le dije con una voz tan serena que hasta yo me sorprendí, «durante 5 años construí esa empresa mientras tú me decías que no era adecuado para tu mundo. Exactamente en qué momento debía haberte contado sobre mis logros». Sus manos se movían nerviosamente, jugando con su anillo de matrimonio como si fuera un amuleto que pudiera cambiar el pasado. «Pero papá, si hubiéramos sabido que eras empresario, que tenías dinero, que eras exitoso, las cosas habrían sido diferentes». Su respuesta me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. «Ahí está el problema, Diego», le respondí inclinándome hacia adelante. «Mi valor como padre, como persona, como ser humano no debería depender de mi cuenta bancaria. Yo era el mismo hombre el domingo pasado cuando me dijiste que no estaba adecuado para cenar con los padres de Verónica. La única diferencia es que ahora sabes cuánto dinero tengo». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Por un momento, el hombre de 35 años desapareció y pude ver al niño de 5 años que solía correr hacia mí gritando «papá, papá», cuando llegaba del trabajo. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo, asesinado por la ambición y la vergüenza. «Papá, nosotros cometimos errores», murmuró con la voz quebrada. «Pero somos familia. La familia perdona. La familia se apoya». Sus palabras sonaron huecas, como diálogos mal ensayados de una obra de teatro amateur. «¿Familia?», repetí la palabra como si fuera venenosa. «Diego, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en algo importante sin condiciones?». Cada pregunta era como lanzar flechas a un blanco que no podía moverse. Se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala como un animal enjaulado. «Sé que he sido un mal hijo», admitió finalmente. «Sé que te he tratado mal. Pero puedes perdonarme, ¿verdad? Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia otra vez».
Su desesperación era tan palpable que casi podía olerla. Diego, le dije levantándome también, durante 10 años después de la muerte de tu madre esperé que te dieras cuenta de que me necesitabas. Durante 5 años de construcción de mi empresa, esperé que vieras que tu padre tenía valor. Durante 3 años de matrimonio tuyo esperé que me incluyeras en tu nueva vida. Ya no puedo seguir esperando. Sus lágrimas finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico, de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Papá, por favor. Verónica se siente terrible. Isabella y Pedro quieren disculparse personalmente. Mi hijo necesita conocer a su abuelo. No puedes castigarnos para siempre. No los estoy castigando, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Simplemente estoy haciendo lo que ustedes me enseñaron durante años, mantener la distancia apropiada entre personas de diferentes niveles sociales. La ironía de mis palabras lo golpeó como un martillazo. Se dejó caer de nuevo en el sofá y enterró su rostro entre sus manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho?, murmuró para sí mismo. ¿Qué clase de monstruo me convertí? Por primera vez en esa conversación, sentí una punzada de compasión por él. Pero no era la compasión del padre herido que quiere perdonar. Era la compasión que sientes por alguien que acaba de descubrir las consecuencias de sus propias decisiones. Diego, le dije sentándome a su lado por primera vez en años, quiero que entiendas algo. No te odio. No odio a Verónica ni a sus padres. Simplemente he aprendido que mi valor no depende de la aprobación de ustedes. He encontrado respeto, admiración y cariño genuino en otros lugares. Levantó la cabeza y me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Eso significa que nunca vas a perdonarnos? ¿Que nunca podremos ser familia otra vez? Su voz sonaba como la de un niño perdido en un centro comercial buscando a sus padres. Significa, le dije poniéndome de pie otra vez, que las relaciones se construyen con acciones, no con palabras. Durante años, sus acciones me dijeron que yo no era suficiente para ustedes. Ahora mis acciones les están diciendo que ustedes no son suficientes para mí. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando mis palabras como si fueran una sentencia judicial. Finalmente se levantó, se alisó el traje arrugado y caminó hacia la puerta con los hombros caídos. Papá, me dijo sin voltear a verme, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si alguna vez, aunque sea un poquito, puedes encontrar espacio en tu corazón para perdonarnos, por favor llámanos. Mi hijo necesita conocer al hombre extraordinario que es su abuelo. Después de que se fue, me quedé parado en medio de mi sala sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había perdido en el camino. Liberación por finalmente haber dicho todo lo que necesitaba decir. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Jairo, mi socio y el único amigo que había permanecido a mi lado durante todos estos años. Franco, me dijo con esa voz alegre que siempre tenía, acabo de ver el especial en televisión. Estoy más orgulloso de ti que si fueras mi propio hijo. ¿Quieres que vayamos a celebrar como se debe? Su invitación me llenó de una calidez que no había sentido desde la visita de Diego. ¿Sabes qué, Jairo?, le respondí sintiendo como una sonrisa genuina se dibujaba en mi rostro, me parece una idea perfecta. Mientras me preparaba para salir con el único amigo verdadero que tenía, pensé en Rosalía. Mi amor, le susurré a su fotografía, creo que finalmente aprendí la diferencia entre familia de sangre y familia de corazón. Los días siguientes fueron como vivir en una realidad alternativa donde Franco Morales, el técnico invisible, había sido reemplazado por Franco Morales, el empresario visionario que todo el mundo quería conocer. Mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de negocios, invitaciones a conferencias internacionales, y propuestas de sociedades que habrían hecho temblar las rodillas del hombre que era hace una semana. Pero las llamadas más persistentes seguían viniendo de mi propia familia. Diego me llamaba 2 veces al día, siempre con esa voz quebrada que había adoptado desde nuestra conversación. Verónica dejaba mensajes de voz donde se escuchaba cada vez más desesperada. Suegro, por favor, necesitamos hablar. Hay cosas que usted no entiende. Nosotros siempre lo hemos respetado. Sus mentiras eran tan obvias que hasta daban pena. Isabella había abandonado completamente su dignidad aristocrática. En uno de sus mensajes, que guardé para la posteridad, literalmente me suplicaba, Franco, querido, sé que cometimos errores, pero somos familia política. Mi nieto pregunta por su abuelo todos los días. Por favor, denos una oportunidad de enmendarnos.
La mujer que había pasado 3 años tratándome como si fuera contagioso ahora hablaba de familia y nietos como si esas palabras fueran llaves mágicas que podían abrir puertas cerradas. Pedro, el hombre que apenas me había dirigido la palabra en 3 años, apareció personalmente en mi puerta un jueves por la mañana. Llegó en su Mercedes último modelo, vestido con uno de esos trajes que cuestan más que un auto, pero con la postura encorvada de alguien que viene a mendigar. Franco, me dijo cuando abrí la puerta, necesito hablar contigo de hombre a hombre. Lo dejé pasar más por curiosidad que por cortesía. Se sentó en mi sala mirando mis muebles humildes con una expresión que ya no era de desprecio, sino de incredulidad. Era como si no pudiera procesar que un multimillonario viviera en un lugar tan sencillo. Franco, comenzó con esa voz grave que había perfeccionado en décadas de negocios, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero proponerte algo que puede beneficiar a todos. Sus ojos brillaron con esa codicia que reconocía perfectamente de mis años en los negocios. Mi cadena de hoteles está expandiéndose a Asia. Con tus nuevas conexiones chinas, podríamos formar una sociedad que nos haría millonarios a ambos. Su propuesta me provocó una risa que no pude contener. Pedro, le dije recostándome en mi sillón, déjame ver si entiendo. Durante 3 años me consideraste inadecuado para sentarme en tu mesa, pero ahora quieres que seamos socios comerciales. ¿Qué cambió exactamente? Su rostro se enrojeció, pero mantuvo esa sonrisa falsa que usan los empresarios cuando están perdiendo una negociación. Franco, los negocios son negocios. Las diferencias personales no tienen que afectar las oportunidades mutuas. Era increíble cómo podía hablar de diferencias personales como si hubieran sido discusiones menores sobre el clima. Pedro, le respondí con una calma helada, mi respuesta es la misma que tú me habrías dado hace una semana si yo hubiera tocado tu puerta pidiendo una sociedad. No estoy interesado en hacer negocios con personas que considero inadecuadas para mi nivel. Se fue con la dignidad herida, pero no antes de intentar un último argumento. Franco, piensa en tu nieto. Piensa en la familia. Era fascinante cómo todos habían descubierto súbitamente la importancia de la familia después de ignorarla durante años. Mientras tanto, mi nueva vida como empresario reconocido me ofrecía satisfacciones que jamás había imaginado. Robert Harrison me invitó a su casa en los Hamptons para una cena con otros empresarios multimillonarios. Por primera vez en mi vida, me senté en una mesa donde era tratado como un igual, donde mis opiniones eran escuchadas con respeto, donde nadie se avergonzaba de mi presencia. Franco, me dijo Robert mientras brindábamos con un whisky que costaba más que mi sueldo mensual de hace 10 años, tu historia es inspiración pura. Construiste algo extraordinario mientras nadie miraba. Eso requiere un tipo especial de visión y determinación. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido desde que Rosalía me decía que era especial. La delegación china también me invitó a Beijing para conocer personalmente sus instalaciones. Li Wei, el empresario que había liderado la adquisición, me recibió como a un héroe. Señor Franco, me dijo mientras recorríamos su fábrica de 50.000 empleados, usted representa exactamente lo que admiramos de la mentalidad empresarial: humildad, trabajo duro y visión a largo plazo. Queremos aprender de usted. En China fui tratado como una celebridad. Periodistas, empresarios, estudiantes universitarios, todos querían conocer al milagro americano que había construido un imperio desde un garaje. Daba conferencias en auditorios llenos donde miles de personas colgaban de cada palabra. Por primera vez en mi vida, Franco Morales era el centro de atención por razones positivas. Pero la experiencia más reveladora llegó cuando regresé a mi ciudad. El alcalde organizó una ceremonia en mi honor, declarándome ciudadano ilustre por mi contribución al desarrollo económico local. La ceremonia se realizó en el teatro principal, con más de 2.000 asistentes que me aplaudieron de pie durante 5 minutos. Desde el estrado podía ver rostros conocidos en el público. Mis antiguos vecinos que ahora me miraban con admiración. Compañeros de trabajo de décadas pasadas que parecían orgullosos de haberme conocido. Pero en las primeras filas, claramente visibles, estaban Diego, Verónica, Isabella y Pedro. Habían logrado conseguir invitaciones y estaban ahí con sus mejores sonrisas, aplaudiendo como si siempre hubieran sido mis más grandes admiradores. Durante mi discurso de agradecimiento, los miré directamente y dije algo que había estado planeando durante días. Quiero agradecer especialmente a las personas que, sin saberlo, me dieron la motivación más poderosa para triunfar, aquellos que no creyeron en mí cuando era más difícil hacerlo. Su rechazo se convirtió en el combustible de mi éxito. La audiencia aplaudió pensando que hablaba en términos generales, pero Diego y su familia sabían exactamente a quienes me dirigía.
Vi cómo sus sonrisas se congelaban, cómo intercambiaban miradas incómodas, cómo se hundían un poquito más en sus asientos. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde empresarios, políticos y personalidades locales hacían fila para fotografiarse conmigo. Era surreal ver cómo las mismas personas que antes me ignoraban ahora competían por mi atención. Pero lo más surreal era ver a mi propia familia esperando en esa misma fila, como extraños que quieren un autógrafo. Cuando finalmente llegaron hasta mí, Diego intentó abrazarme como si fuéramos padre e hijo cariñosos que se ven después de unas vacaciones. Papá, me dijo en voz alta para que otros escucharan, estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos que eras especial. Su actuación era tan falsa que varias personas a nuestro alrededor notaron la artificialidad del momento. Diego, le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías ocupado con compromisos sociales más importantes. Mi comentario tenía doble filo y él lo sabía. Isabella se acercó con esa elegancia forzada que había perfeccionado durante décadas de eventos sociales. Franco, querido, me dijo tomándome del brazo como si fuéramos viejos amigos, toda la ciudad está hablando de sus logros. Pedro y yo queremos invitarlo a nuestra casa este fin de semana para una celebración íntima en su honor. La miré directamente a los ojos y le dije algo que había estado esperando 3 años para decir, Isabella, agradezco la invitación, pero no me siento adecuado para ese nivel social. Creo que será mejor que mantenga la distancia apropiada. Usé exactamente las mismas palabras y el mismo tono que ella había usado para excluirme durante años. Su rostro se descompuso por un segundo antes de recuperar la compostura. Pedro intervino con una risa nerviosa. Franco, sabes que siempre has sido bienvenido en nuestra familia. Era increíble su capacidad para reescribir la historia. Pedro, le respondí con esa calma que solo da tener la razón absoluta, mi memoria funciona perfectamente. Recuerdo exactamente cuán bienvenido era antes de convertirme en multimillonario. La conversación fue interrumpida por un periodista que quería una entrevista exclusiva. Me excusé cortésmente y me alejé, dejándolos parados ahí con sus sonrisas falsas y sus disculpas no pronunciadas. Esa noche, mientras me quitaba el smoking que había usado en la ceremonia, reflexioné sobre lo absurdo de todo. En una sola semana había pasado de ser invisible a ser el centro de atención. Las mismas personas que me habían rechazado ahora competían por mi aprobación. Mi familia, que me había considerado inadecuado, ahora me imploraba que los considerara adecuados para mí. La justicia había llegado de la forma más perfecta posible, sin violencia, sin gritos, sin confrontaciones dramáticas. Solo con la verdad simple y contundente de que Franco Morales siempre había tenido valor, y que ahora todo el mundo podía verlo. 6 meses habían pasado desde la noche que cambió mi vida para siempre. 6 meses durante los cuales Franco Morales había dejado de ser una sombra en su propia historia para convertirse en el autor principal de una nueva narrativa. Los $45 millones en mi cuenta bancaria eran solo números, pero lo que realmente había cambiado era algo mucho más valioso, mi propia percepción de quién era yo. Durante estos meses, mi empresa bajo la administración china había crecido exponencialmente. Mis ingresos mensuales como CEO superaban lo que solía ganar en años enteros como técnico. Pero más importante que el dinero era el respeto. Empresarios de todo el mundo me consultaban sobre estrategias de crecimiento. Universidades me invitaban a dar conferencias sobre emprendimiento después de los 60 años. Mi historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios. Las llamadas de mi familia habían disminuido de frecuencia, pero no de intensidad. Diego había desarrollado una estrategia diferente. En lugar de llamarme directamente, comenzó a enviarme videos de mi nieto. Pequeños clips donde el niño de 3 años decía cosas como abuelo Franco, te extraño o ¿cuándo vas a venir a casa? Era manipulación emocional pura, pero reconocí la desesperación detrás de cada video. Isabella había intentado un acercamiento diferente. A través de conocidos mutuos, había hecho llegar la información de que estaba organizando una gala benéfica para un hospital infantil y que sería un honor tenerme como invitado especial. La ironía era deliciosa. La misma mujer que me había considerado inadecuado para sus cenas familiares ahora quería usarme como atracción principal en sus eventos sociales. Pedro había sido más directo en su desesperación. Había aparecido varias veces en mi oficina, siempre con nuevas propuestas de negocios que sonaban más desesperadas cada vez. Su cadena de hoteles estaba enfrentando problemas financieros y él sabía que una asociación conmigo podía salvarlo. Pero cada vez que venía, yo le daba la misma respuesta con una sonrisa cortés.
No estoy interesado en asociarme con personas que considero inadecuadas para mi nivel empresarial. Mientras tanto, había construido una nueva familia elegida. Jairo se había convertido en mi hermano de corazón, el hombre con quien compartía mis verdaderos triunfos y preocupaciones. Mis empleados, especialmente los que habían estado conmigo desde los primeros días, eran como hijos adoptivos que me trataban con cariño genuino. Los empresarios internacionales que había conocido se habían convertido en amigos que valoraban mi sabiduría tanto como mi éxito. Pero el momento que había estado esperando durante meses finalmente llegó un martes lluvioso de noviembre. Diego apareció en mi casa sin avisar, como había hecho aquella primera vez después del programa de televisión. Pero esta vez era diferente. No llevaba sus trajes caros. Vestía ropa sencilla, sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado durante días, y su postura era la de un hombre completamente derrotado. «Papá», me dijo con una voz que era puro dolor, «necesito hablar contigo. No como el Diego empresario o como el esposo de Verónica. Como tu hijo. Como el niño que tú criaste con tanto amor y que se perdió en el camino». Lo dejé pasar y nos sentamos en la misma sala donde habíamos tenido nuestra primera confrontación. Pero esta vez él no se sentó en el borde del sofá. Se dejó caer como un saco de arena, enterró su rostro entre sus manos y comenzó a llorar con esa intensidad que solo tienen los adultos cuando finalmente se permiten ser vulnerables. «Papá», murmuró entre sollozos, «Verónica me dejó. Se llevó a mi hijo y se fue a vivir con sus padres. Dice que no puede estar casada con un hombre que es tan cruel con su propia familia. Isabella y Pedro la apoyan completamente. Dicen que yo soy un mal ejemplo como hijo y que por eso soy un mal ejemplo como esposo». La ironía era tan perfecta que casi dolía. La familia que había usado como excusa para rechazarme, ahora lo estaba rechazando a él usando exactamente los mismos argumentos. «¿Y por qué me cuentas esto, Diego?», le pregunté con genuina curiosidad. «Porque», levantó la cabeza y me miró con ojos rojos pero lúcidos, «porque me di cuenta de que perdí al único hombre que realmente me amaba sin condiciones. Perdí a mi padre por tratar de impresionar a personas que al final también me abandonaron cuando ya no les serví. Soy un idiota, papá. Soy un idiota que cambió oro por oropel». Sus palabras eran las que había estado esperando escuchar durante años, pero ahora que las escuchaba, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo sentía una tristeza profunda por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el nieto que había crecido sin conocer a su abuelo. «Diego», le dije con una voz más suave, «¿realmente entiendes lo que hiciste? ¿Entiendes que no se trata solo de excluirme de cenas o eventos?». Él asintió con la cabeza como un estudiante que finalmente comprende una lección difícil. «Entiendo que te robé 10 años de ser abuelo», dijo con voz quebrada. «Entiendo que te hice sentir invisible en tu propia familia. Entiendo que cambié al padre que me amó incondicionalmente por personas que solo me valoraban por mi dinero y mis conexiones. Entiendo que soy un monstruo que destruyó lo más valioso que tenía». Me levanté y caminé hacia la ventana donde Rosalía solía regar sus plantas. Podía sentir su presencia, como si estuviera susurrándome al oído. «Franco», casi podía escuchar su voz, «el perdón no es para él. Es para ti. Es para que puedas sanar completamente». «Diego», le dije sin voltear a verlo, «durante 6 meses he disfrutado una venganza perfecta. He visto cómo las personas que me despreciaron ahora me suplican. He sentido el poder de rechazar a quienes me rechazaron. Pero ¿sabes qué he aprendido?». «¿Qué, papá?», preguntó con esa voz pequeña que tenía cuando era niño y había hecho algo malo. «He aprendido que la venganza, por perfecta que sea, no llena el vacío que deja el amor perdido. He aprendido que ser multimillonario sin familia es como tener la casa más grande del mundo pero vivir solo en ella. He aprendido que mi nieto está creciendo sin conocer las historias que su abuelo podría contarle». Me volteé y lo miré directamente. Sus ojos tenían esa esperanza frágil que tienen los condenados cuando ven una posible clemencia. «Pero también he aprendido algo más importante», continué. «He aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa elegir construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se destruyó». «Papá», dijo levantándose del sofá, «¿eso significa que puedes perdonarme? ¿Que podemos intentar ser familia otra vez?». «Significa», le respondí caminando hacia él, «que estoy dispuesto a conocer al hombre en quien te has convertido después de perderlo todo. Estoy dispuesto a conocer al padre que quiere hacer las cosas mejor con su hijo de lo que las hizo conmigo. Estoy dispuesto a ser el abuelo que mi nieto merece». Diego se quebró completamente. Se abrazó a mí como no lo hacía desde que era niño,
llorando con esa intensidad que libera años de dolor acumulado. Papá, te juro que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todos los errores que cometí. Te juro que voy a criarlo a él para que nunca se avergüence de su familia, sin importar cuánto dinero tengamos o dejemos de tener. Diego, le dije mientras lo abrazaba, sintiendo como el resentimiento de años se iba evaporando como niebla en la mañana, no necesito que me compenses. Solo necesito que seas el hombre que tu madre siempre creyó que podía ser. Esa noche cenamos juntos por primera vez en años. No hablamos de dinero, ni de empresas, ni del pasado doloroso. Hablamos de mi nieto, de sus sueños, de las cosas que podríamos hacer juntos. Por primera vez en una década, Diego me preguntó sobre mi trabajo, sobre mis proyectos, sobre mis planes futuros. No porque fuera rico, sino porque finalmente había recordado que yo era su padre. 3 semanas después, conocí oficialmente a mi nieto. Cuando el pequeño de 3 años corrió hacia mí gritando «Abuelo Franco», sentí que el círculo finalmente se cerraba. Rosalía tenía razón, los grandes ríos empiezan siendo arroyitos, pero al final, siempre encuentran su camino hacia el mar. Isabella, Pedro y Verónica nunca recibieron su perdón. Algunas heridas son demasiado calculadas, demasiado frías, demasiado crueles para ser sanadas. Pero Diego había demostrado que era posible cambiar, que era posible elegir el amor sobre el orgullo. Hoy, mientras escribo esta historia en mi nueva oficina con vista al mar, mi nieto juega con bloques en el suelo mientras Diego trabaja en su computadora en el escritorio de al lado. Hemos creado un negocio juntos, una consultoría empresarial donde él maneja las relaciones públicas y yo aporto la experiencia técnica. Mi valor nunca dependió de su aprobación. Pero su arrepentimiento genuino me dio algo que el dinero nunca pudo comprar, la oportunidad de ser abuelo, la satisfacción de ver a un hijo perdido encontrar el camino de regreso a casa. La venganza fue perfecta, pero el perdón fue mejor. Porque al final, Franco Morales no necesitaba demostrar que era suficiente. Siempre lo había sido.